Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de otro tema histórico. Culero. Bueno, no va a estar culero, pero los ejemplos un ejemplo de los que puse sí estuvo culero. Vamos a reflexionar hoy otra vez sobre un tema que hemos tratado aquí a base de bromas, pero que es más real de lo que uno creería. Y pues para analizar esto, evidentemente estoy acompañado por mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué onda, Albertillo? ¿Qué onda, Yoshi? ¿Cómo están? Aquí bien, ya entrados en calor. Estábamos debatiendo sobre el pedo de Israel. Maldito sea el Estado de Israel. Desde el fondo de mis vísceras, maldito sea el Estado de Israel. Y pues ya estamos calientes, güey, chinga para que empecemos a hablar del tema que nos traes, Albertillo. Ay, güey, amo ese video. Y con mi colega y amigo Yoshi Takalopes. ¿Cómo estás, Yoshi? Hola, Alberto, ¿todo bien? Ya de una semana medio ajetreada porque pues tuve que definir unas cosas de la tesis porque va a ser un pedo más de lo ¿Neta? que yo creí. Sí, güey, al parecer el concepto de profesionalización va más allá de mi comprensión. Me pasó lo mismo cuando empecé a ver el concepto de miedo, güey. Dije, ¿en qué verga me estoy metiendo, güey? Así quedé, pero buen pedo, mi asesor me mandó un libro que explica bien el pedo y pues desde el fondo, maestro, doctor Edgar, sinceramente mis respetos, güey, porque es una verga el vato. Pues la verdad responde mis correos muy rápido, pues ya me mandó mis primeras correcciones, ya me metió la putiza en mi vida, pero pues aquí andamos al 100 y con todo el calor para maldecir a Israel y hacer este podcast. Así es. Pues sí, está cabrón te digo, amo ese video de Hugo Chávez, güey. Sí, no güey, sé ni de dónde sale, güey, es como que muy Güey, es que fuera de contexto. Te voy a decir de dónde sale, ¿eh? Indirectamente sale de grupos evangélicos que decían que Hugo Chávez le dio el cáncer de estómago por ese video. Y decían, es que le dio cáncer de estómago porque él desde sus vísceras, como dice el video, maldijo al Estado de Israel, que él piensan que es el Estado de Dios. Te digo porque mi jefe es cristiano, lo siento, raza, así es, la vida no siempre es perfecta. Lo bueno es que tengo una mamá católica que como que mete todo ahí el pedo en un saco enorme. Pero bueno, el chiste es que viene un poquito de ahí también, que es rescatado. Bueno, entonces, porque... a la audiencia vamos a llevarle una virgen y una procesión católica al papá de Paulino este diciembre próximo con el fin de que acepte nuestras tradiciones mexicanas y si no puede seguir el camino del exilio. No es cierto, no es cierto. No mames. Ay. Pues bueno, vamos a empezar este pedo porque va a estar muy es un tema para debatir. ¿Les parece si comenzamos? Adelante. Arre. Bienvenidos a Al Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshi Takalopes una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Los seres humanos, como sociedad, tendemos a veces a crearnos ideas subjetivas para darle sentido a las cosas que no podemos comprender en su totalidad. Un ejemplo de esto ya lo hablamos en el episodio, creo que fue el de la historia de la Navidad, y es el origen de los dioses de las culturas politeístas, de que ellos
formaban dioses porque no terminaban de comprender por qué pasaban las cosas. Y el ejemplo es claro, es como Tlaloc, que los mexicas crearon a Tlaloc porque no terminaban por comprender por qué llovía. Sabía que sucedía, pero no sabían por qué. Entonces, para darle una explicación lógica a eso, se inventaron que había un dios de la lluvia que hacía que lloviera. Entonces, cuando no entendemos las cosas, tendemos a crear a crearnos nuestras propias respuestas. Entonces, esto evidentemente es algo inherente a la capacidad humana de entendimiento. Aun cuando la ciencia o especialistas nos explican las cosas tal cual y como suceden, hay gente que no termina por entender al 100% la explicación, y esto es natural. Sin embargo, hay veces en que esto de no entender las cosas se les va de las manos, llegando a puntos en que se hacen unas chaquetas mentales que ni Dios es capaz de creer. El día de hoy les vamos a hablar sobre las teorías de la conspiración y por qué la gente se las cree. Güey, pensé que ibas a decir algo de sectas, güey, una mamada así, güey. Terraplanismo o algo así. Terraplanismo, pero... Yo pensé que iba por allá también, güey, o sea, yo pensé paz por las sectas, güey, y las chaquetas mentales que se tienen. ¿Teorías de la conspiración en qué sentido, güey? Teorías de la conspiración, güey. Ahí, perdón, la tercera guerra mundial está sucediendo en la puerta de mi casa. O sea, hablar de que la reina Isabel es se llama ¿cómo se llama? Reptiliana. Mira, evidentemente puse dos ejemplos, pero no me fui por los ejemplos pendejos de la tierra es plana, la tierra es hueca, el hombre no llegó a la luna. Esos ejemplos no los dejé ahí. No los puse, porque pues son realmente teorías bien pendejas, ¿no? Son cosas que no tienen sentido. Sino que lo que puse fueron un ejemplo de cosas que al chile yo apoyo, un punto que tiene la teoría de la conspiración, y te lo vamos a ver. Y puse otra que al chile sí está bien cagada, pero que no es algo que no haya pasado. Okay, o sea, puse dos ejemplos. Tiene sentido hasta cierto punto, ¿no? O sea, no tiene una base. O sea, bueno, tiene una base, pero tiene una base de acuerdo a los principios ideológicos de la época y de las personas que estuvieron ahí. Pero pues ya saben, a la audiencia los exhortamos cuando estén viendo este video y se publiquen los comentarios, dejar ahí sus teorías conspirativas basadas en fuentes de Wikipedia, entonces pues para leerlos y pues para ver qué pedo. Así sí, es. güey, sin pedo, o sea, porque también pues, sí. Cosas nuevas sobre, por ejemplo, los terraplanistas, pues está interesante ver luego lo que dicen, güey. O sea, más allá de que no es cierto, la neta raza no es cierto. Exacto. Pero pues ver sus explicaciones, güey. Yo digo que las explicaciones tienen un sentido hasta histórico, güey. O sea, en este tiempo que vivimos tienen un sentido histórico, güey. No, y aparte una manera de por qué se forman estas teorías de la conspiración es porque está ese básico principio psicológico de que de tanto decir pendejadas va a llegar un punto en el que te la vas a creer. Sí. Entonces, y más gente se la va a creer. Exacto, y más gente se la va a creer. De tanto que lo estés dice, te la va a terminar creyendo. Entonces, con huevos para exacto. Pero bueno, vamos a empezar. Teoría conspiratoria, el término, se usa para referirse a aquellas ciertas teorías alternativas a las oficiales que explican un acontecimiento o una cadena de acontecimientos comúnmente de importancia política, social, económica, religiosa o histórica, por medio de la acción secreta de grupos poderosos, extensos y de larga duración, y además en tono peyorativo para descalificar esas teorías. La hipótesis general de una teoría de conspiración es que ciertos sucesos importantes en la historia han sido causados por conspiraciones ocultas misteriosas. Y creo que un ejemplo de estos lo podemos ver en el caso Colosio. Que de hecho iba a meter un ejemplo sobre un asesinato, pero no lo quise meter porque de eso vamos a hacer un capítulo entero. Pero no lo he hecho. Tiene semanas que digo que que lo quiero hacer. El pedo es que tengo que leer un chingo. Y es lectura en inglés. Son muchas cosas en inglés. Entonces, puede ser. Para nosotros que abandonamos el programa institucional de inglés. Porque... Entonces no lo he hecho porque aparte que me da un poquito de hueva. Porque pues es un tema muy extenso y que seguramente ocupará un doble episodio. Pues no he tenido tanto tiempo. Entonces por eso cambié por la segunda teoría de la conspiración que vamos a ver hoy. Pues bueno,
¿Por qué la gente se cree estas teorías? Esto es sacado de una nota del New York Times, que ahí se las vamos a dejar. Dice, en el análisis más extenso que se haya hecho hasta la fecha de la gente que tiende a creer en conspiraciones, un equipo de investigación de Atlanta esbozó varios perfiles de personalidad que parecen ser claros. Un desconocido, el recolector de injusticias, impulsivo y arrogante, que está ansioso por exponer la ingenuidad de todo el mundo, menos la de él o la de ella. O sea, todos son pendejos menos yo. Y creo que todos conocemos a alguien así. Alguien que tiene esa idea de todos son pendejos menos yo. ¿Qué falacia es en esa? una cadena de conversaciones de Facebook o Twitter hay un vato así, güey. Mínimo uno, güey. Ajá, exacto. Güey, es que eso es una falacia, pero yo no me acuerdo cuál tipo de falacia es, güey. Lo de, güey, cuando argumentas lo que quieras por eso. Es el clásico argumento de, güey, bueno, pues la tierra plana es, bueno, la tierra es plana y aquel que diga lo contrario está equivocado. Exacto. Así Pues que sí. es como una conversación en Facebook, como dice Paulino, o en Twitter. Creo que en Twitter es más tóxico esa madre, güey. No mames, que sí. No sé, yo no tengo Twitter porque pues no me gusta ese pedo, güey. No voy a tuitear igual respeto al Estado a la libre reconocimiento del Estado palestino, güey, que después me caigan judíos, güey. No sé, güey, no me gusta, Fíjate que no. no me gusta, Está no me relax gusta hasta ese Twitter. punto. No mames, no. Pero bueno, No sé, no me gusta. también hay un segundo perfil que es un poco menos conocido, el cual es una figura más solitaria y nerviosa, indiferente y malhumorada. Tal vez incluye a muchas personas que son de edad avanzada y viven solas, que es como el segundo perfil de la gente que se cree esto. El análisis también encontró en los extremos un ejemplo de patología verdadera, que es un trastorno de la personalidad según la jerga psiquiátrica. Claro está que las teorías conspiratorias son tan antiguas como la sociedad humana, y en las épocas en que las comunidades eran pequeñas y vulnerables, probablemente estar en guardia frente a la aparición de conspiraciones ocultas era un asunto de supervivencia personal, güey. Porque pues eran comunidades pequeñas, ¿no? En la era moderna, los académicos Theodor Adorno y Richard Hofstadter han identificado las creencias conspirativas y la paranoia como elementos centrales en los movimientos políticos. Verga, cómo me caga cuando los políticos usan la paranoia, güey. El miedo, fíjate que es un elemento muy interesante que ahí está. Sí. Pues fíjate que yo que he estado leyendo un poco sobre el tema para mi tesis, hay un papel muy importante de los rumores, por ejemplo, y ahorita que decías eso de las teorías conspirativas cuando las comunidades eran pequeñas, lo asocié ahorita un poquito con esto de los rumores, güey, para como forma de, a lo mejor no de protección, pero es lo que pasa cuando tienes a la sociedad bajo demasiado estrés. O sea, y si a eso le agregas que luego hay otras condiciones que las están afectando, digamos que suelen haber otras condiciones para que como que exploten dentro de sí y empiecen a hacer como que desmanes y medio. O sea, está muy cabrón. Y con lo que dices de que luego los políticos lo usan, claro, güey, eso sin duda, porque también el miedo es una herramienta. Bueno, y los políticos luego se aprovechan bastante de eso. Bueno, los políticos igual, los medios de comunicación, igual son dos medios igual interesantes que ver. Pero, por ejemplo, o sea, bueno, les comparto ahí estaba viendo una película a medianoche que, bueno, porque estaba terminando de ver el baile de los 41. Bueno, ahí como dato, si pueden verlas, de hecho, fíjate, está muy bien retratada, como pensé que iban a ser por otro camino, pero está bien retratada para el momento. Me hubiera gustado ver una parte de cómo los van a Yucatán y las sanciones, pero pues entiendo que es más complejo hacerlo, pero bueno, el tema es que está bien. Y pues me encontré otra película que se llama El Oficial y el Espía. Bueno, es una película francesa, bueno, que habla del contexto de la Primera Guerra Mundial y el espionaje. Güey, pero te habla como literalmente la prensa tiene un gran papel, porque pues bueno, en el caso en sí no les hago el cuento largo, este oficial que lo asignan a la central de inteligencia, ven que un oficial que habían acusado de espionaje lo habían inculpado, y te ves que hay una trama dentro de eso, güey, porque una trama de corrupción, porque hasta el mismo Estado Mayor está involucrado.
Entonces este personaje que es culpado, que es de origen judío, porque tiene igual un sentido, güey, ven cómo va a la misma comunidad judía que tiene un diario y difunde las pruebas, y eso genera rumores de quién pudo ser el culpable, y ves cómo esto se extiende dentro de una sociedad y causa conflictos muy grandes dentro de estas. Entonces, usar la paranoia y usar los rumores es un elemento muy interesante para ver cómo se comporta la sociedad. Y es viejísimo, sobre todo con el hecho de cómo lo difundes. Por esto dices tú de los periódicos. Por ejemplo, para las teorías conspirativas, muchas veces los periódicos eran de bastante ayuda. Y si nos vamos más para atrás, por ejemplo, tienes una teoría conspirativa y aparte tienes paranoia, era como decían que los judíos comían niños, ¿no? Cada vez que había cierto tipo de hambrunas o cierto tipo de crisis, emergían este tipo de teorías sobre los judíos. Esto, por ejemplo, igual el aspecto de la Inquisición y, bueno, el tema de la imprenta, desde, pues, hablar de periódicos bien establecidos y toda esta difamación de la Inquisición española, que es más complejo de lo que parece. O sea, sigue actos de fe, güey, pero no es como que a cada rato, o sea, vamos a quemar gente y todo. O sea, pero es más complejo, o sea, vemos cómo al parecer la prensa hemerográfica en el caso historiográfico, tiene un gran papel significativo para entender, pues, diferentes procesos, en este caso los rumores, dentro que las teorías conspirativas están, pues, bueno, tienen un peso igual ahí. Pues sí, güey. Y ahorita vamos a ver qué pedo con esto, porque siguiendo, los psicólogos han empezado a tomar en serio este tema apenas en la última década, más o menos, y sus hallazgos han sido graduales y relativamente alineados con la sabiduría popular. A menudo la gente adopta creencias conspiratorias como un bálsamo para un agravio profundo. Se hace como una respuesta a algo que realmente les afecta. Las teorías ofrecen una especie de contrapeso psicológico, una sensación de control, una narrativa interna para encontrarle sentido a un mundo que no parece tenerlo. En un estudio titulado Looking Under the Tinfoil Hat y publicado en línea por el Journal of Personality, Bowers y Scott Linefield encabezaron un equipo que realizó una serie de evaluaciones estandarizadas de personalidad a casi 2.000 adultos. El estudio tenía dos elementos. Primero, el equipo calificó a cada persona en su nivel de propensión a las teorías de conspiración. Se pidió a los participantes que calificaran la probable veracidad de declaraciones generales como, cito, algunos avistamientos y rumores ovnis se planean o significan para distraer al público del contacto alienígena real, o, cito, el gobierno utiliza a las personas como chivos expiatorios para ocultar su participación en actividades delictivas. Luego se pidió a voluntarios que hicieran lo mismo para declaraciones sobre eventos específicos como, cito, las agencias estadounidenses crearon intencionalmente la epidemia del SIDA y la administraron a hombres negros y homosexuales en la década del 70. El estudio incluyó participantes reclutados tanto en línea como en persona. En Emory, alrededor del 60% tuvo una puntuación baja en las escalas, lo que significa que eran realmente resistentes a estas teorías. El otro 40% se situó encima de la media o más. En la segunda fase, el equipo de investigación dio a los participantes varios cuestionarios estándar de personalidad. Uno analizaba rasgos generales y bastante estables como la conciencia y la sociabilidad. Otro preguntaba sobre estados de ánimo como la ansiedad y la ira. Y un tercero abordaba los extremos como tendencias narcisistas. Para obtener un perfil o perfiles de personalidad, el equipo de investigación midió cuáles facetas de la personalidad eran las que tenían una correlación más sólida con niveles más altos de susceptibilidad a las creencias conspirativas. Los hallazgos al menos tuvieron la misma relevancia para las asociaciones reveladas como para los que no se encontraron. Por ejemplo, las cualidades como la meticulosidad, la modestia y el altruismo estuvieron muy poco relacionados con la susceptibilidad de una persona. O sea, es gente que es muy minuciosa, gente que pues altruista, que le gusta ayudar mucho a la gente, no caía tanto, no era tan susceptible a caer en una creencia de estas. No hubo una relación aparente con los niveles de enojo o de sinceridad, tampoco la autoestima. O sea que si tú tienes baja autoestima no eres más probable a creerte una de estas mierdas. Cito: consideremos que las pruebas de personalidad no son muy buenas para medir cosas que no comprendemos muy bien, opinó Bowes.
El resultado no será muy claro, en especial la primera vez. Entre los rasgos de personalidad que estuvieron muy relacionados con creencias conspirativas, hubo algunos sospechosos comunes: la presuntuosidad, la impulsividad egocéntrica, la ausencia de compasión, ojo, los niveles elevados de estados depresivos y ansiedad, el tipo malhumorado, confiado de las circunstancias o por su edad. Del cuestionario dedicado a evaluar los trastornos de personalidad surgió otro rasgo: un patrón de pensamiento llamado psicotismo. El psicotismo... ¿De cuándo es este estudio, Jaiba? Es del año pasado, me parece. Estos estudios. Me parece que es del Oye, año pasado. y fíjate, una pequeña pausa, güey, para ejemplificar un poquito esto. ¿Qué imagen tienen de las películas de los vatos de teorías conspirativas? Bueno, De ¿Cómo? películas que hayan visto. ¿Cómo? Donde, Es que, aparezca, bueno, donde aparezca un vato. ajá. O, por ejemplo, Es ¿ya han que es llegado a ver el- películas donde ajá, aparece vatos Sí, así? sí, sí, bueno, ¿Cómo es, son, güey? es el clásico vato, güey, de que vive, por ejemplo... En un camper, ¿no? Ajá, en un camper, güey. O sea, te pongo el ejemplo de House of Cards, bueno, una serie de Netflix política, donde buscan a este vato que es conspirativo, güey. Y pues ves al típico vato, güey, de que literalmente su casa está hecho un desastre, por lo general es un remolque. Y, güey, el vato literalmente, pues, es el clásico perdedor de su vida. O sea, de que bloguea en internet. Muy nomás listo, o top, sea, porque pero- también eso luego está muy interesante, luego los ponen como que gente muy lista, pero... Hackers y la cosa- mamada. Ajá, hackers, Antisocial, güey, ajá, sí, antisociales. Social, exacto. Y por ejemplo, en los Expedientes Secretos X, para la raza que llegó a ver los Expedientes Secretos X, había, por ejemplo, Mulder es el ejemplo perfecto también. El vato antisocial que pues no sale de su casa, es muy... tiene como que sus manías. O sea, a lo mejor es una caricatura, porque también es cierto, el cine se dedica luego a hacer caricaturas de la gente, pero no está muy alejado de esta imagen que te están planteando los resultados de este estudio. O sea, en cuanto a gente que luego tiene esos problemas de ansiedad, esos problemas de sociabilidad, esas características psicológicas también. O sea, es bastante ¿Sabes de interesante. qué me acordé? No me acuerdo del nombre de este güey, pero me acuerdo que hace como 2 o 3 años había, más que nada, cuando fue el terremoto de 2017, que había un Ajá. güey que decía que podía predecir cuándo iba a volver a temblar. Güey, siempre que pasan esos acontecimientos salen un chingo de Sí, personas, aguanta, güey. es que yo me acuerdo que el vato decía, no, pues que va a temblar tal día, no pasaba nada. Va a temblar tal día, no pasaba nada. Va a temblar tal día. Ese día va y tiembla. Y el vato dice, sí, Latino. güey, tenía yo razón. Y todos estaban como de que, Cabrón. güey, pues si estás diciendo que todos los días tiembla, güey, pues a algún puto Sí, punto a le huevo. vas a dar, güey. Pues no sé por qué me acordé, güey. No sé si se podría considerar como teoría de la conspiración saber cuándo Pues, cuándo Güey, va a es que temblar. siempre- Yo creo que no. Eso sería como Güey, más escepticismo, tal vez. Más, sí, exacto, pero depende, pues, por ejemplo, no sé si se acuerdan que hace años había un cantante evangélico que se subió a un avión y fingió hacer una bomba con jugos, con latas de Jumex. Y el vato decía que lo había hecho porque quería dar la noticia de que iba a haber unos temblores, ¿no? O sea, no decía cuándo, decía va a haber unos temblores en los años que vienen que van a ser terribles. Y el vato pues tenía esta teoría de que era por, ¿cómo se llama? Por la cercanía del fin de los tiempos, más o menos. para más información revisen nuestro... ¿Cuál es el episodio? El de piratería aérea. Ah, D.B. sí, a Cooper. huevo. El de D.B. Cooper. El 8 me revisen parece que fue. El 8. Pero mira, igual en los mítines de Trump, güey, ya ves que luego hay gente que dice, no, es que hay un plan para que los americanos salgan del poder y para que nos quiten nuestras tierras. Ellos también tienen Pues un te cierto das- tipo de pues, teorías Ajá, conspirativas. pues te das cuenta, güey, siempre hay un chingo de teorías, güey. Cuando hay pinches conflictos, güey. O sea, es que no te has visto, güey, en YouTube, güey. Bueno, a mí me sale a veces de que hay un vato diciendo, ¿por qué? Bueno, me salió hace poco. ¿Por qué México nunca va? No, ¿por qué Rusia nunca abandonaría a México, güey? Y se empiezan a inventar como que mamada y media, güey. Vamos a lo mismo, güey. Hay un chingo de gente, güey, que se queda eso. Por lo general, o sea, no me gusta decirlo, güey, pero por lo general, o sea, hacían un análisis, por ejemplo, en el caso de la gente que cree en los republicanos, bueno, la gente que votó por Trump y la gente que votó por Biden. Entonces se dan cuenta de que una población muy rural, bueno, entiendes que son personas que
bueno, a lo mejor no están tan adaptados a los medios digitales, bueno, no pueden tener a veces la tasa de educación más alta como la pudieras tener en una gran ciudad. Muchos factores de esos aspectos marginales te hacen pensar en que sea esas teorías, por ejemplo, que Trump lo dice, y entiendes por qué ese grupo de personas sigue a tal candidato. O sea, hay, por ejemplo, a diferencia de Biden, que por lo general su electorado pues es de una población, una población de ciudad, con un acceso educativo más alto y otros aspectos de la vida que no te hacen tan susceptible a entender, a creer ciertos aspectos. Entonces es como que hay un contraste dentro de esta sociedad, en donde por lo general el que tiene más medios para educarse culturalmente, tal vez es una persona que tal vez no le entre de lleno a una teoría conspirativa, o se ponga a matizar más esta teoría a una persona que tal vez no tiene estos aspectos, aunque hay sus excepciones, de hecho, obviamente. Decían que por eso Trump había ganado las elecciones en su momento, porque había capitalizado a esta parte de la población que normalmente no votaba y que tenía este tipo de ideas sobre el país, sobre los mexicanos, sobre los extranjeros, y pues los demócratas no iban hacia ellos verdaderamente, y porque no mames, es una idea muy pendeja. Y tampoco lo hicieron en esta elección, o sea, pero Trump sí los usó como base electoral, que hasta el día de hoy pues están hablando de trumpismo, ¿no? O sea, de una corriente política donde ellos tienen un papel importante, pero pues, o sea, te habla también de todos estos movimientos y de cómo este papel que están jugando las teorías, los rumores, afectan a la población y son, como decían también hace rato, usados por los políticos. Sí, güey. Pero pues sí, continuando este pedo, el psicotismo es un rasgo fundamental del llamado trastorno esquizotípico de la personalidad, que se caracteriza en parte por, cito, creencias extrañas y pensamiento mágico o ideas paranoicas. En el lenguaje de la psiquiatría, es una forma más tenue de una psicosis en estado avanzado, que tiene alucinaciones recurrentes, características de la esquizofrenia. Es un patrón de pensamiento mágico que va mucho más allá de la superstición común y corriente, y en términos sociales la persona suele dar la impresión de ser incoherente, rara o distinta. Como John Nash, ¿no? La película de John Nash, bueno, en ese caso el vato sí tenía una enfermedad, pero que creía que había una conspiración y que en ciertos documentos o en ciertas cosas que pasaban en la tele había como que claves, y el vato empezó a tratar de seguirlas, y esa madre le disparó la enfermedad que ella de por sí tenía, ¿no? No sé si vieron esa peli, está muy chida, véanla. No mames, una mente brillante. O a lo mejor no me suena, no recuerdo haberla visto. Pero bueno, no recuerdo. Ahorita que estoy viendo este párrafo, esta investigación que hizo el New York Times es del año pasado, güey, porque está hecha en el contexto de la pandemia. De por qué la gente creía que la enfermedad era creada y la mamada. Y de hecho menciona que había una parte de la población de Estados Unidos que China la había creado para desestabilizar el gobierno de Trump, güey. Bueno, pues, vamos a lo mismo como dice Paulino, o sea, vemos que esta gente, pues, que tiene esta afinidad, pues, y al final le cree a este candidato, o sea, Trump. Le cree, presente tiempo, güey, que el empiezan como que rumores China, también. Ajá, güey, es que, o sea, al Chile Trump fue un putazo que nadie vio venir, güey. Porque cuando ganó nadie se explicaba qué verga acababa de pasar, güey. Porque, o sea, en Chile nadie creía que el güey fuera a ganar. Y verga, güey. O sea, Trump fue un putazo que nadie vio venir, güey. Sin pedo, pero bueno. Un ejemplo de esto es justamente la creencia de que las farmacéuticas inventan enfermedades con el fin de vender sus productos. Esto lo hacen porque puede ofrecer un mecanismo para procesar un diagnóstico grave que aparece de la nada. Bueno, vamos a uno muy no sé si te acuerdas del episodio de Los Simpsons, el de Homero cuando hace su sitio web, cuando compra su computadora y hace su sitio web, y entonces empieza a inventar mamada y media, güey, y pues casualmente viene en el episodio de las vacunas, creo que era lo de que te controlaba, no recuerdo exactamente.
muy parecido, güey, a lo de a lo que pasó con la pandemia en 2020 con lo del líquido de las rodillas, güey, y lo de las antenas 5G, güey, y lo de las vacunas, güey, y la mamada de los termómetros, güey, de que ahorita cada vez que voy, me da culo, güey, porque me lo toman en el brazo, güey, es como que siento en la cabeza, por favor, güey, de que esto que borra las ¿Sabes qué neuronas, estaría güey. chido, güey? O sea, ahorita onda? pensándolo, crear una fake news, güey, por cadena de WhatsApp. ¿Qué O quieres sea, poner? inventarnos una mamada, güey, y ver si se hace viral. Sobre lo que quieran, güey, o sea... Güey, así, güey, te lo Mira, juro. por ejemplo, tú Güey, tienes güey, en güey, Mérida, güey. yo tengo contacto en Veracruz, Mérida, Quintana Roo, Yucatán. Güey, Tenemos no sé, mínimo 3 no sé, estados, güey. Por ejemplo, voy poniendo, por ejemplo, te lo pongo para algo de la historia. Desclasifican archivos y no puedes creer lo que quieran. Al parecer, tal presidente. Güey, te metes una mamada, güey, y te apuesto que en chinga cae. Sí, güey, sin pedo. Ahora que ya entendimos por qué la gente se lo cree, porque realmente la gente cree esas cosas, no porque están enfermos, sino porque lo usan como un mecanismo de defensa. Vamos a pasar con 2 ejemplos de teoría de conspiración. Que una la tenemos muy presente porque es actual, es de hace unos 20 años. Pasó justamente hace 20 años. Este año se van a cumplir 20 años de este suceso. Y el otro es del siglo pasado. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a ver las teorías de la conspiración sobre el atentado del 9 de septiembre, güey. Del 11 de septiembre. Porque si nos hay cancelan, si nos o sea, cancelan. es que a mí me parece me parece increíble, güey, que la teoría de conspiración más aceptada es la menos lógica, güey. Y la de la demolición controlada. Y la que por lo menos a mí me hace más sentido, güey, es una que no le dan tanto ingenio. Y ahorita vamos a ver por qué. Pues bueno, la conspiración más destacada es que el World Trade Center y el 7 World Trade Center fueron el resultado de demoliciones controladas en lugar de fallas estructurales debido al impacto de los aviones y al fuego. También está la creencia de que el Pentágono fue alcanzado por un misil lanzado por elementos del interior del gobierno de Estados Unidos, o que un avión comercial pudo hacerlo a través de una retirada efectiva de los cazas estadounidenses. Pues bueno, los posibles motivos reclamados por los teóricos de la conspiración para tales acciones incluyen justificar la guerra de Afganistán y la guerra de Irak, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos no incluyó a Irak en los países involucrados en los ataques, que estas guerras se hicieron para promover sus intereses daños geoestratégicos, colaterales, le dicen. como los planes para construir un gasoducto de gas natural a través de Afganistán. Otras teorías de conspiración giran en torno a que las autoridades y el gobierno estadounidense, esto es lo que a mí me hace más sentido, güey. Las autoridades y el gobierno estadounidense ya tenían conocimiento avanzado de los ataques desde meses antes, pero los ignoraron y no hicieron nada para evitarlo, o ayudaron deliberadamente a los atacantes para poder justificar sus acciones. Ahí sí. Eso es lo que a mí me hace más sentido, güey. Igual a mí. A mí me hace más sentido que ellos lo hayan sabido, güey, y que dijeran, Pues no creo, güey, no creo, pues estos vatos no mames. No, apenas güey, se tienen internet de estos vatos, ¿de qué crees que van a estar haciendo? No sé, güey, yo siento que tal vez lo sabían, güey, sí lo iban a hacer, güey, pero dijeron, me sale más a cuenta, güey, o sea, porque recordar que, o sea, hay que tener claro, güey, de que el presidente del momento es Bush, güey. es Bush La hijo. familia de Bush. Y a la verga, la familia de la que viene Bush, güey, y del estado del que viene Bush, Que viene de Bush. porque Bush era de Texas, güey. Es un tejano, güey. Güey, y controla petróleo, güey. Tiene un sentido, pues chingue su madre, güey, que se estrellen y que se maten, güey. Total, ahorita en chinga invadimos, güey, pues hacer dineros. ¿Vieron el desmadre que se armó en Texas por la ley de aborto, güey? No sé, güey, no lo vi. Güey, está bien pendejo, güey. O sea, ahí es cuando realmente le hacemos caso. Aguanta. Es cuando le hacemos caso a Bob Esponja, que dice que tiene de malo la tonta de Texas, güey. Porque verga, güey. O sea, te lo voy a poner así. La ley básicamente no es como que literalmente lo diga así, pero da posibilidad a que si
una persona viola a una mujer, güey, y sale embarazada, y la mujer lo decide abortar, el violador puede demandar a la mujer, güey, por abortar. Ay, sí, a huevo, güey. Y no vato. tiene nada de malo, güey. Ya me lo habías Güey. dicho, creo, güey. Estábamos No. jugando Ford cuando me lo contaste. No, güey, lo que te conté fue lo de... Güey, ¿qué es que te lo de los conté? güeyes de Tlaxcala. Ah, Ay, no vergas. mames, güey. ¿Quieres que te cuente otra noticia que acabo de leer? ¿Cuál? ¿Ves que Samuel García está en su candidatura en Nuevo León? Ajá. Bueno, propone hacer libros especiales para Nuevo Ay, León. güey. Ya te imaginarás Güey. de qué será lo que va. Nuevos libros de texto para su estado. Yo sí de Verga. lo que pasa cuando un cabrón no abre sus putos libros de texto en la primaria, güey. Güey, ¿sabes qué pensé, güey? Que en el de biología, de hecho, va a quitar la teoría del evolucionismo y solo va a dejar la del... Pues la Vato, Te la digo del algo bien creacionismo. mamón. Hicieron una cadena de memes hermosísima por ese tema, güey. Porque era sobre cosas de las primas y cosas así, güey. Le tiraron un buen de mierda, güey. Sobre los temas que iban a tratar sus libros de esos vatos, güey. No es Fíjate por que no había escuchado hacer esa carrilla. propuesta, güey, pero... Sí, güey. Verga. Pero bueno, Pues ahí está, güey. continuando con este pedo. Uno de los argumentos más alegados a favor de la teoría de la conspiración ha sido el que las Torres Gemelas no se derrumbaron a causa de los aviones ni por los subsiguientes incendios, sino que se abrían los argumentos a esta hipótesis es que no fue así, básicamente, porque pues ya vimos lo de la explosión controlada y ahorita vamos a ver varios puntos que tienen, algunos sí tienen sentido, otros no tienen, o bueno, no tienen una explicación, pero bueno, en el caso del Pentágono hay una corriente entre los partidarios de la teoría de la conspiración desde que se rebaten algunos argumentos sobre el uso de la demolición y se advierte de que hay que centrarse en otros puntos detonados de algunas cargas que habrían producido el colapso de los edificios, lo cual sería una demolición controlada. Los contrarios a esta hipótesis dicen que casi ninguno de los argumentos soporta un análisis a fondo. Incluso hay, como sucede con el Pentágono, una corriente que dice que esta idea de la demolición es una pendejada y hay que centrarse en otros puntos. Bueno, para lo que sustenta esta idea de la demolición controlada, el gobierno dijo que se había recuperado sin ningún daño el pasaporte del presunto secuestrador Saddam al-Sugami antes del derrumbamiento de la Torre Norte. Y los defensores de la teoría conspirativa sostienen que es prácticamente imposible que algo tan frágil como un pasaporte haya sobrevivido al choque de un avión y a un incendio y al derrumbe intacto. Imposible a lo mejor, ¿no? Pero pues... Muy poco probable. Ajá. Muy poco probable. La explicación Y, o sea, tiene su explicación, y es que los objetos, precisamente los objetos pequeños y ligeros, son los más propensos a salir a chingar a su madre, güey. Salir despedidos por la onda expansiva sí. y antes de que el fuego los dañe. Bueno, ahí tiene un sentido. Ahí ya tiene sentido el por qué lo pudieron haber encontrado. Ahora, otro punto es que nunca antes del 11 de septiembre se había caído ningún rascacielos de acero debido al fuego. Ni tampoco después, güey. Pero pues también nunca antes ningún rascacielos había sido sometido a un fuego tan intenso conjuntamente un impacto, ¿no? O sea, a una tensión extrema por un impacto de tal magnitud, güey. O sea, es que nunca se ha caído una torre por un incendio. Pero es que tampoco se incendiaron una torre porque dos pendejos aviones se les estrellaron, güey. O sea, no venía en el huevo. protocolo. Exacto. No fue como que los cabrones que hicieron las torres gemelas dijeron, oye, ¿sabes qué? Yo digo que deberíamos hacerlo en contra de aviones. Porque puede ser Güey, que- o sea, en el que se simul incluyó, en el güey. sim o sea, en el simulacro no lo incluyeron. Exacto. Porque yo, pues, No es simulacro para esta mierda. Pues sí. hay que... Aquí hay una medida interesante, güey. Que dice, las torres gemelas se derrumbaron prácticamente sobre sí mismas, empezando el derrumbe desde el punto del impacto y propagándose verticalmente hacia abajo. Supongo que han visto los videos, güey, de cómo se cae. Literalmente se cae como si estuviera, ¿cómo decirlo? Ajá, güey, se cae así, literal. No se cae de lado, güey, se cae así.
Según los teóricos de la conspiración, este derrumbe se produjo casi en un tiempo de caída libre de 10 segundos. Lo cual es un tiempo muy pequeño. De acuerdo con la teoría oficial, la causa sería lo que se denomina el derrumbe escalonado piso a piso. O sea, el punto de ruptura habría hecho ceder las plantas justo por encima, provocando que éstas cayeran sobre el siguiente piso, lo que causaría que fuesen cediendo en cadena, resultando en un colapso de la torre sobre sí misma. Pero lo que dicen estos güeyes es: sí, te compro eso, pero cayó demasiado rápido. Al momento de que va cayendo, cuando toca el siguiente piso, debería haber un pequeño momento en el que recibe el impacto. Y eso debió haber ralentizado la caída, no debió haber caído tan rápido. Igual, ¿sabes qué pasa? Que ellos tienen otros esquemas de construcción. No es como México, por ejemplo, que nosotros sí, obvio. nos vamos directamente al concreto. Ellos creo que no, o sea, sus materiales de construcción eran similares a la tabla roca o algo así, güey. Pero es que las Torres Gemelas, güey, estaban hechas de acero. Y no de hormigón, porque de hecho, justamente en el punto del incendio, tocaban el ejemplo de una torre que se incendió en Madrid, que se incendió igual más o menos como las Torres Gemelas, que estuvo muchísimo más tiempo, como 12 horas, y no se cayó. Y la respuesta es porque esta torre estaba hecha de hormigón, y el hormigón resiste más el fuego que el acero, güey. Entonces, es que son otras políticas, como son otras políticas de construcción. O sea, por ejemplo, nosotros los mexicanos tenemos dentro de nuestra nuestra historia de la construcción de la arquitectura, tenemos una tendencia de hacer las casas o los edificios de concreto. Cuestión, por ejemplo, que vemos en el caso de Estados Unidos, de que por lo general las casas son de madera y tienen otro sentido. Paulino y yo lo discutimos en el caso de los huracanes y lo de los baños, tienen otro sentido en nuestro caso, pero pues, o sea, es como que sí tiene, podremos ver esa parte en el caso de los edificios, güey, cómo estaban construidos y por qué esa madre se cayó, güey, a diferencia de otras partes del mundo. Exacto. O sea, son diferentes las regulaciones de construcción que tienen allá a las que tenemos acá. Pero bueno, otro punto es que los bomberos que entraron a las torres dijeron haber visto y oído explosiones, lo cual es normal que se oigan explosiones durante un incendio por ejemplo, derrumbes parciales como los que se produjeron pueden ser interpretados como explosiones, porque pues si se está quemando algo, güey, supongo que haya algo y tú dices, no mames, algo explotó, güey, pero no te vas a poner a revisar si neta explotó, güey, porque hay un pinche incendio. O sea, lo que tiene sentido es que, pues, teniendo en cuenta las características que tenía el incendio, es normal que a un derrumbamiento lo hayan escuchado y lo hayan malinterpretado como una explosión, pero en realidad simplemente es algo que se cayó. O tuberías de gas, güey. O tuberías de gas, tuberías de ventilación, lo que sea. Por ejemplo, las tuberías de agua, el calor, güey, cuando estás exponiendo una tubería puede explotar, güey. Aunque tenga agua. Pero bueno. Sí. Otro punto dice que los escombros de las torres continuaron consumiéndose durante meses después de su derrumbamiento. Y eso es neta, güey. Si uno puede checar en Google Maps, en Google Earth, las imágenes satelitales, creo que se puede ver la imagen de marzo ya de 2002 y todavía se ve humo saliendo, güey. De ahí, güey, sí. Se puede ver humo, güey. Y los escombros estuvieron consumidos durante meses después de su derrumbamiento y la mayor parte del hormigón fue pulverizado, lo cual sostiene la teoría de la demolición con termita, ya que esta demolición no se apaga por la falta de oxígeno. O sea, es que hay un tipo de demolición que se hace en el acero, güey, que es que cortar el acero en ángulos, ¿cómo se llama? Ángulos de 45 grados, creo que son. Los que van así. No sé, yo no entré a esa clase de matemáticas. Bueno, en ángulos, güey, en ángulos diagonales. Que es cortar el acero en ángulos diagonales para que se caiga hacia adentro. Y no caiga hacia afuera. Entonces, esto es lo que dicen, de que el hormigón se pulveriza. Y el hecho de que no haya, o sea, estas cortes lo hacen con explosiones.
Y estas explosiones no necesitan oxígeno, güey, para seguir prendidas. Entonces, pues, que dicen que de que el hecho de que hayan seguido consumiéndose durante meses es símbolo de esto, porque no necesitaban del oxígeno para que pudiera seguir ardiendo. Pero pues ya sabemos que está pero no. También, unos meses después de los ataques, la mayor parte de las columnas de acero fueron transportadas a Asia, tras ser analizadas por los investigadores forenses. Los defensores de las teorías no oficiales afirman que con este envío se evitaba que las columnas pudieran ser estudiadas de nuevo y descubrirse en ellas efectos causados por explosivos. O sea, esto pues ya es básicamente el pedo de las pruebas, pues, de las escenas del crimen, güey, que es como, por ejemplo, ¿cómo se llama? Hay el caso del asesinato de Cumbres, güey. Entonces han escuchado sobre el asesinato de Cumbres. Me suena, güey, pero no me acuerdo exactamente. Es de un güey en Monterrey que mató a 2 niños. Me suena, fíjate. No tiene años, sí, como. Es que sí me suena un chingo ese del asesinato de Cumbres, pero no recuerdo exactamente de qué era, güey. O sea, el nombre sí lo recuerdo. Bueno, era un güey que se supone que se metió a la casa de su novia y la quiso matar y mató a los hermanos. Que según le apuñaló el cuello quién sabe cuántas veces, güey. Y la morra quedó sin cicatriz. ¿Por qué? Porque pues... Creo que ya sé igual dices. Los niños que se murieron eran medios hermanos, güey. Y se casaron los papás. Y como los medios hermanos pues se casan, ahora también iban a tener derecho a herencia, güey. Y sí va a dividir entre 4 partes. Porque también durante todo el tiempo, fue como en madrugada, fueron como 10 horas, güey, que estuvo el vato ahí matando gente. Y en esas 10 horas, güey, la hermana estaba arriba en su cuarto, güey, escuchando música, güey, y no se enteró de nada, güey. Verga. Pero bueno, el chiste es que en ese pedo, lo que pasó fue que se alteró bien culero la escena del crimen, güey. O sea, no la respetaron. ¿Por qué? Porque los güeyes de multimedios, los de la cadena de televisión toda pendeja de Monterrey, güey, se metieron a la casa, güey. De hecho, llegó primero multimedios antes que la policía. México lindo y mágico. México, güey. Sí, está bien cabrón la historia del asesinato de Cumbres, güey. Porque pues... Verga, güey. O sea, de hecho, la teoría más aceptada es que en realidad lo mató la hermana, güey, a los medios hermanos, güey, para que no le tuvieran pedos con la herencia, güey, e inculpó al novio. Güey, era una, o sea, buen pedo, la bata era bien acomodada, güey, para... Obvio que era bien acomodada, güey. Bueno, o sea, las personas como tú y yo, güey, sabemos que no vamos a ir a mi madre, güey. Sí. No, déjate, güey, si tú o yo o Jaiba, güey, le hubieran hecho eso, ¿tú crees que estaríamos libres ni de pedo, güey? Ni siendo inocentes, creo. Probablemente, como dices. A la audiencia, si tienen hermanos, no les van a quitar su herencia, no, así que no les hagan nada. No se enojen. No se enojen, güey. Ya ves, güey. Probablemente la herencia sean deudas. Exacto. Pero pues sí, güey. Entonces, ese es el pedo del caso de Cumbres. No, de las Torres Gemelas, güey. De que dicen que se cae. Fíjate que de hecho fíjate que hay historias más fumadas que otras. Ay, sí, güey, obvio. Güey, es que te voy a contar una, güey. Hay una que según, güey, es que no sé de dónde verga lo sacaron. Que según un OVNI evitó que se impactara otro avión, güey. Porque dice que los videos no sé. Güey, no sé de dónde lo sacaron, pero eso me lo contaron, güey, te lo juro. Que según un OVNI, o sea, evitó el impacto, güey. Y por eso no se ve bien en el video. Sí, o sea, sí, la llegado a escuchar. O sea, y por eso no se ve bien en el video. Y yo dije, güey, estamos hablando de que es 2001. O sea, no es como que puta madre, o sea, la mejor calidad del mundo. Y bueno, o sea, digo, hay más factores ahí. Y yo dije, no, pero sí son como que las más fumadas. Por ejemplo, yo acepto más que la de Jaiba, güey. O sea, estoy entre la que pudo haber sido los americanos lo hicieron o sea, los americanos pudieron haberla hecho o tenían conocimiento y los dejaron hacer porque hay una serie de intereses. Yo siento que es eso, güey. Ajá, igual yo voy por ese mismo. Y yo voy más por la idea, o sea, a la de lo que creo, como haya sido,
el pedo es de que hay unos intereses ahí. Y pues los gringos no aprovecharon ese interés para declarar la guerra a Irak. ¿Es Irán o Irak? Irak. Bueno, a Saddam Hussein. ¿Ves? Pues, bueno. No, y es que aparte, güey, también te hace un poco de sentido, güey, teniendo los antecedentes que tiene la CIA, güey, y el FBI. Por ejemplo, yo me acuerdo de una conspiración que no hicieron, pero que está el plan ahí porque se desclasificó el archivo o el documento, que decían que en Florida iban a explotar un coche bomba por ahí de los 60s, todavía estaba Kennedy. Creo que fue más o menos como en el tiempo de la crisis de los misiles. Iban a explotar un coche, güey. Que ellos lo iban a explotar, pues lo mismo hacía. E iban a culpar a un cubano. Para declarar la guerra. No para declarar la guerra, pero más que nada para la idea de abrir el conflicto, crear este sentimiento anticubano, anticomunista, güey. Pero creo que al final nunca lo hicieron, pero está el archivo ahí, güey, de que lo iban a hacer. Uh-huh. Entonces, claro. Igual, güey, pues, ¿cuántas veces Estados Unidos no se ha metido en pedos internacionales por intereses, güey? Pero bueno. Bueno, igual tienen dentro de su territorio, bueno, esta teoría conspirativa del MK Ultra, pero pues el MK Ultra, esa de hecho esa sí es cierta. Esa sí es cierta, güey. Cierta. La del MK Ultra. Sí, güey. Está interesante, güey. Es sobre un experimento de control mental o algo así. Ajá, o sea, es como que, bueno, la CIA secuestraba personas, pero, o sea, personas en específico, o sea, personas que por lo general son solitarias. Entonces, por ejemplo, son esas personas que, por ejemplo, si tú desaparecieras, nadie se daría cuenta. O sea, por ejemplo, estamos conscientes de que si alguno de los presentes desaparezca, pues alguien va a preguntar por ellos, porque va a decir, oye, ¿dónde verga está Paulini? Porque no está en el episodio del podcast. Ajá. Entonces, por ejemplo, son esos grupos de personas que por lo general son vagabundos o personas de ese medio, que por lo general nadie se va a dar cuenta. Y pues, bueno, experimentan con ellas y al final, pues, de lo que se pudo rescatar de los archivos, porque pues se chingaron una parte de los archivos, porque pues, cuando te descubran, lo primero que vas a hacer, vas a bajar todos los registros. Sí, güey. Lo primero que hace, pero pues el FBI pues se los chingó. Pues bueno, para pasar a la segunda teoría de la conspiración, vamos a hablar sobre una teoría que no conocía, pero me hace sentido que exista. Y es el negacionismo del Holocausto. Ah, la verga. Hay algo muy cabrón ahí, güey. Y es que esto es neta. Al día de hoy hay muchos pedos en Polonia. En Polonia me parece específicamente. Si tú quieres empezar a investigar sobre ese tema. Y esto es neta, hay unos pedos muy cabrones para los historiadores que quieren abordar ese tema y entrar archivos de esa madre, sí. Sí, imagino. Y por ejemplo hay una cosa muy cabrona que ahorita lo comento después de que termines, Roberto. Una cosa muy cabrona que pues se encontró de hecho después del... Bueno, según estos juicios contra los altos mandos nazis, pero más complejo de lo que te encuentras en los archivos. Los juicios de Nuremberg. Ajá. De hecho, sí vamos a hablar justamente sobre la preservación de los documentos. Pero bueno, el negacionismo del Holocausto, básicamente, ya todos lo sabemos y creo que nos hace sentido, consiste en el acto de negar el genocidio de los judíos y de otros grupos étnicos durante el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, atribuyéndose que es parte de una conspiración. Los que niegan el Holocausto afirman que la solución final de la Alemania nazi tenía como único objetivo deportar judíos al Tercer Reich, pero no incluía el exterminio de estos, que las autoridades nazis no usaron campos de exterminio y cámaras de gas para asesinar judíos en masa, o que el número real de judíos asesinados fue significativamente menor que la cifra históricamente aceptada de 5 o 6 millones. Por lo general alrededor dicen que fue una décima parte de esta cifra. O sea, dicen que no se vieron campos de concentración y que no murió tanta gente. Pero bueno, mientras la Segunda Guerra Mundial todavía estaba en curso, los nazis ya habían formado un plan de contingencia en caso de que fueran a valer verga. Y en este plan iban a destruir en su totalidad los registros alemanes sobre el Holocausto. Los historiadores han documentado evidencia de que a medida de que la derrota de Alemania se hacía inminente, los líderes nazis se daban cuenta de que muy probablemente serían
capturados y llevados a juicio. Se hicieron grandes esfuerzos por destruir toda la evidencia del exterminio masivo. Heinrich Himmler dio instrucciones a los comandantes de sus campamentos para que destruyan registros crematorios y otros signos de exterminio masivo. Como uno de los ejemplos, los cuerpos de 25.000 judíos, en su mayoría letones, que Friedrich Jekyll y los soldados bajo su mando dispararon a Rumbula a fines de 1941, fueron desenterrados y quemados en el 43, y se llevaron a cabo operaciones similares en Belzec, Treblinka y en algunos otros campos de concentración. Aquí también entra Francia, porque Francia también contribuyó en este pedo. En la Francia ocupada, la Francia ocupada, ¿no? En la Francia ocupada por los nazis, la situación con respecto a la preservación de los registros bélicos no fue mucho mejor. En parte, como resultado de las reglas de secreto de Estado francesas que datan mucho antes de la guerra, para proteger al gobierno francés y al estado de revelaciones embarazosas, y en parte para evitar culpabilidad. Por ejemplo, en Liberation, la prefectura de la policía destruyó casi todos los archivos masivos de arrestos y deportaciones de judíos. Inmediatamente después de la guerra, antes de los extensos esfuerzos de documentación por parte de las fuerzas aliadas, una sensación de incredulidad hizo que muchos negaran los informes iniciales del Holocausto. Para agravar esta incredulidad estaban el recuerdo de las cuentas de periódicos falsificados de la fábrica de cadáveres alemana, que fue una campaña de propaganda de atrocidades anti-alemana que era ampliamente conocida como falsa. O sea, estos güeyes, los aliados, hicieron una campaña falsa de propaganda anti-alemana diciendo que había una fábrica de cadáveres o algo así, güey, pues que era falso. Entonces la gente decía, si estos pendejos salieron con su mamada de que había una fábrica de cadáveres, que vengan y decir, es que estos güeyes tenían campos de concentración, pues no mames, o sea, no, güey, o sea, estás mamando. O sea, era el pensamiento de la época, que también yo creo que nadie se creería que unos que tenían un pinche campo de concentración con 200,000 personas, güey, ahí, güey, haciendo trabajo forzado. O sea, yo creo que tú vas y le dices a alguien, güey, y te dicen, nah, hay evidencia mamada, física. ¿no? Es que hay evidencia física, eso es a lo que vamos, güey. Pero estamos hablando, pon tú, en el 45, güey. Todavía está apenas terminando la guerra, no se han liberado en su totalidad Alemania. Tú, güey, dices, no, es que hubo un campo. Ah, pues estás mamando. O sea, porque pues no lo sabes, güey. O sea, no te cabe en la cabeza. Tampoco es como que estuvieran cerca de la ciudad, ¿no? Exacto. O sea, no es como que estuvieran aquí a 2 cuadras del centro. Exacto, es como dices, bueno, para el momento. O sea, pues es como que va avanzando de poco en poco. Sobre todo bueno, es que si hay un proceso de, algo que se habla de hecho después de ya cuando los aliados van ganando, es cómo se genera otra mentalidad en el caso alemán para evitar que salga otro cabrón como Hitler. Bueno, obviamente, pues, hay una cuestión histórica ahí. Bueno, sí, algún francés no se hubiera pasado tanto de guerra con Versalles y hubiera dejado a los alemanes tener condiciones económicas mejores. ¿Sabes qué siento, güey? También que era dentro de la época a lo mejor muy difícil el choque de decir, ¿sabes qué? Esto pasó. Porque ¿quiénes se han proclamado durante un chingo de tiempo como los herederos de la civilización, güey? Así de que la civilización viene de aquí, güey. Los europeos, güey. Entonces el choque de decir, ¿sabes qué? No éramos tan civilizados y ¿sabes qué? No somos la panacea del mundo y de la cultura en lo que ellos entendían como cultura. Pues eso favorecía que esas imágenes a lo mejor fueran muy chocantes para ver y decir, ¿sabes qué? Esto es de nosotros. Pero no para decir, ¿sabes qué? Lo que hicieron los japoneses en China sí pasó. Bueno, es como que siempre vamos a lo mismo. En Occidente no pasa nada y en Oriente, en los demás lugares sí, ¿no? Ahí se condena. Y pues en Occidente nunca nos podemos saber. Vamos a este punto en el Holocausto, pues sí nos da otro panorama totalmente diferente. Hoy, pues entendemos de esos negacionismos del Holocausto, entendemos de que sí pasó. Bueno, tal vez para la época, como dice Alberto, tal vez no están todos los registros preservados, obviamente, por ciertas razones.
Exacto. Y nunca sabremos realmente la cifra exacta, pero pues ahí está el estimado. Vamos a ver si son mayores o menores, pero ahí está, ¿no? El punto final de este momento, güey, es que hay crímenes de lesa humanidad. Y esos crímenes de lesa humanidad, pues, bueno, fueron perseguidos en su momento, pero son por todos. Pero pues ahí están, es parte de nuestra historia, pues siempre hay que reflexionar esta parte en torno al odio de minorías o ciertas personas en específico. Entonces, pues, es otro capítulo más de la humanidad. Pues sí, güey. Ya continuando, pues durante la década de 1930, el gobierno nazi usó esta propaganda contra los británicos, alegando que las acusaciones de campos de concentración eran mentiras maliciosas presentadas por el gobierno británico. Y los historiadores Joaquín Neander y Randall Marlin señalan que esta historia, cito, alentó la incredulidad posterior cuando circularon los primeros informes sobre el Holocausto bajo la orden de Hitler. Victor Cavendish, presidente del Comité de Inteligencia Conjunta británico, señaló que estos informes eran similares a, cito, historias de empleo de cadáveres humanos durante la última guerra para la fabricación de grasa, que era una mentira grotesca. Asimismo, The Christian Century comentó, cito, que el paralelo entre esta historia y la historia de atrocidades de la fábrica de cadáveres de la Primera Guerra Mundial es demasiado llamativo para pasarlo por alto. Neander señala que no puede haber ninguna duda de que el uso comercial reportado de los cadáveres de los judíos asesinados socavó la credibilidad de las noticias provenientes de Polonia y retrasó la acción que podía haber rescatado muchas vidas judías. El movimiento neonazi ha sido revitalizado por el negacionismo del Holocausto. Los números pequeños pero vocales de neonazis se dieron cuenta de que la recreación de un régimen al estilo hitleriano puede ser imposible, pero una réplica podría producirse en el futuro. Y se dieron cuenta de que rehabilitar el nazismo requería el descrédito del Holocausto. También hubo otro cabrón que se llamaba Harry Elmes Barnes, que en su momento fue un historiador estadounidense mainstream, o sea, era como que la tendencia y la mamada. Este güey... ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? ¿O se llamaba? Harry Burns. Okay. Bueno, este güey, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un escritor antiguerra y en un líder del movimiento del revisionismo histórico. Comenzando en 1924, Burns trabajó en estrecha colaboración con el Centro de Estudios de la Causa de la Guerra, un grupo de expertos financiado por el gobierno alemán, cuyo propósito era único propósito era diseminar la posición oficial del gobierno de Alemania de que el gobierno de Alemania fue víctima de la agresión aliada en 1914 y que el Tratado de Versalles fue moralmente inválido, cosa que sí, o sea, eso se pasaron de verga con el Tratado de Versalles. Eso sí se pasaron de verga. O sea, eso creo que nadie lo duda. Eso sí, ese punto sí. Creo que nadie duda que... De hecho, dato curioso, de hecho, los británicos no se pasaron tanto de verga como los franceses, porque... no. Pero lo permitieron, güey. Estaban ahí alemanes. como que, no es cierto, no sé, Güey, pero no veo. Es como es como los que creen... Es que te quería hacer un chiste, Jaime, pero no sé cómo te lo vas a tomar. ¿De qué? Es que no sé si leíste la publicación de aquí, güey, de nuestro querido delegado, la de las personas que creen. Sí. Las personas que le van al Cruz Azul. Sí, güey. De hecho, Marmolejo le comentó de que son como la ONU es esa persona que te dice cuando estás triste, échale ganas. Güey, yo dije, verga, güey. La ONU es mejor que guarden mis comentarios, güey. Sí, güey, sí lo vi. Pues sí, entonces esta organización estaba dirigida por el mayor Alfred von Wargerer, que era un activista volkisch, que esta organización se describía a sí misma como una sociedad académica, pero los historiadores la describieron posteriormente como, cito, un centro de intercambio de opiniones oficialmente deseables sobre el estallido de la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Barnes se convenció de que las acusaciones contra Alemania y Japón, incluido el Holocausto,
era propaganda de guerra que se había utilizado para justificar la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Barnes afirmó que hubo dos afirmaciones falsas sobre la Segunda Guerra Mundial, a saber, una era que Alemania comenzó la guerra en 1939 y el Holocausto, según Barnes, no sucedió. Afirmó que para justificar los horrores y males de la Segunda Guerra Mundial, los aliados convirtieron a los nazis en el chivo expiatorio por sus propios errores. Cosa que no está tan lejos de la realidad, güey. De que realmente los usaron como chivo expiatorio. Porque realmente la Segunda Guerra Mundial la provocaron los mismos aliados, güey, con el Tratado de Versalles. Sí, dicen que la Segunda Guerra Mundial era una continuación, o sea, ajá, güey, de lo mal que se había terminado la primera. Sí, güey. Y es que también, pensaron, güey, que... ¿Cómo se llama? Que con la primera ya Alemania iba a decir, pues, con el Tratado de Versalles iba a decir, no mames, ya aquí ya queda. Pero pues resultó que no. Y por eso ya cuando terminó la segunda ya fue que pusieron esta norma con la conversión de llanta. Pusieron esta norma y que iban a estar un tiempo sin producir armamento militar, sin tener fuerzas armadas propias y la mamada, y que si las iban a tener... parte del armisticio, sí. Ajá, güey. Y que si las iban a tener, iba a estar administrada por los aliados y todo, porque pues ya vieron, güey, que simplemente con echarles toda la carga de la guerra, güey, no los iban a parar, güey. Pero pues sí. Entonces está esta idea, güey, de que el Holocausto no funcionó. Y aquí yo siento que esto sí no tiene mucho sentido. Porque, como lo dijimos en el podcast del 2 de octubre, tú puedes desaparecer mil mierdas, güey. Puedes desaparecer una persona, puedes desaparecer sus ideas, su cuerpo, sus ideales, todo lo que quieras. Pero lo que no vas a poder desaparecer es el hueco que va a dejar esa persona. El hueco que va a dejar en la sociedad. Y el ejemplo que poníamos era justamente, por ejemplo, si en un salón de clases todos fueron a la marcha. Es como cuando alguien se da de baja. Sí, exacto, pon tú. 50, es un salón de 50, todos fueron a la marcha y regresaron 48. Entonces ellos van a saber, aquí hay dos huecos de dos personas que faltan, ¿no? O sea, el hueco que deja esa persona no se puede borrar. Y eso es lo que decíamos del 68, de esta idea de, bueno, está la realidad, ¿no? De que aún hoy a 52 años va a cumplir esta madre. No, 53. Siguen habiendo solamente 52 muertos oficiales. Y nadie ha ido a reclamar que perdió a alguien más. O sea, esa lista no ha crecido en 53 años. Entonces, concuerdo. Es como que te deja pensando de que si en realidad hubieron más muertos, ¿por qué nadie ha ido a registrarlos? Ten en cuenta que ya pasaron 50 años, que ya cambió la situación. Tú podrías decir, bueno, a lo mejor en esos años por el miedo, ajá, ¿no? el miedo, exacto. Pero ya después. Exacto, y aparte, volvemos a lo mismo. Los mismos compañeros, güey, lo pudieron haber ido a registrar, güey. Porque reiteramos, pon tú, a lo mejor era alguien que no tenía familia, que no tenía algo, pon tú, que a lo mejor su familia era alguien foráneo de la Ciudad de México, que su familia no vivía con él y vivía solo. Bueno, sí, pon tú, es el 68, no hay celulares como para saber. Y la familia a lo mejor pon tú que nunca supo que se fue a la marcha. Y ya después nunca supo nada de él. Pero como dices, ya pasó mucho tiempo. Wey. De alguna otra manera. Exacto, es como para que ya hubiera crecido esa bueno, lista. ¿qué pudo haber pasado? Bueno, otra hipótesis que claramente se podía refutar es que a lo mejor sí lo registraron, pero está en un subregistro. No creo. Y tal vez, o sea, tal vez 1, 2, 3 casos, punto que se puedan traspapelar y nunca se registraron. Pudo haber pasado, pero como dices, ya pasó mucho tiempo, entonces pues es muy poco probable. O sea, las probabilidades de que sea esa hipótesis que yo digo, es tu 1%. O tal vez, ¿sabes qué pudo haber pasado? Me acuerdo que eran 42 muertos y 10 muertos sin reconocer. O sea, 10 muertos que nunca supieron quiénes eran.
Yo siento que es imposible por la cantidad de gente, pero probablemente la gente tipo dijo, hace falta Martín. Y ven la lista de muertos y ven que hay 10 que no saben quién es. Dicen, no, pues a lo mejor Martín es uno de esos 10 y ya no lo registran, pensando que es uno de esos 10. O sea, puede ser una idea pues, de que a lo mejor alguna que otra persona sí lo pensó, pero ya viéndolo, magnificándolo al nivel que fue realmente imposible, güey, que 20,000 o 400 personas hayan pensado lo mismo. Debe no ir a registrar. Bueno, igual, como dices, podría ser. Pero pues sí, o sea, esa es una de las grandes cosas que hay que ver sobre el 68, güey. De que porque no ha crecido esa lista. O sea, esa lista lleva 53 años y... No. Bueno, sí, es un poco más... Es más complejo ver esa parte que, por ejemplo, ver las dictaduras latinoamericanas, donde ahí sabemos que la cifra es mayor. Exacto. Bueno, yo en mi caso, porque yo lo estudié y veré así, terminé muy mal. Sí, güey. Pero pues sí, entonces vemos que hay un chingo de teorías de la conspiración, algunas más pendejas que otras. Yo sigo diciendo que esta teoría de que Estados Unidos sabía de los ataques del 11 de septiembre pero no hicieron nada, tiene sentido y hasta cierto punto podría ser cierta, güey. O sea, yo esa sinceramente no la descarto para nada, güey. O sea, yo sí la veo como una posibilidad real. Porque teniendo en cuenta cómo es la pinche CIA, güey, cómo es Estados Unidos con sus intereses, güey, sí los veo muy capaces, güey, de hacer eso. ¿Qué ibas a decir? Bueno, antes de terminar el episodio del legalismo del holocausto, de hecho sale otro, por ejemplo, bueno, una vez caída el régimen nazi, por ejemplo, sale un libro, bueno, eso lo vi hace poco, de hecho, que literalmente, o sea, ves este aspecto de juzgar a los nazis como tal, realmente te das cuenta de que realmente nunca pagaron todos como deberían haber pagado. Y de hecho esto lo exponen demasiado porque muchas de estas personas del nuevo régimen son los mismos funcionarios del régimen nazi. Y estos, de hecho, fíjate, o sea, porque, esto lo vi en un video, pero sí está bien fundamentada sus fuentes. Y por ejemplo ponen el caso del libro marrón, pero dicen, no, es que ese es un libro historiográficamente producido en la Alemania oriental, influida por un comunismo, pues tiene sentido atacar a la parte occidental, pero cuando revisas las fuentes historiográficas te das cuenta de que está sustentando su análisis, fuentes fidedignas, y pues este libro causa polémica y te das cuenta que literalmente todas las personas que estuvieron en el gobierno occidental de alguna otra forma colaboraron con el gobierno nazi, sí, y te das cuenta de que el pedo es más complejo de lo que parece. Claro, sí, siempre pasa, ¿no? O sea, suele pasar cuando cambia de un régimen a otro. Los funcionarios que estaban en el pasado, en muchas ocasiones terminan estando en el nuevo régimen, güey. Puede ser, güey. Mi hipótesis sería, güey, que estos güeyes estaban en el viejo régimen, pero ayudaron a los del nuevo a tirar al viejo. Y su recompensa es tener un puesto alto en el nuevo. O quizás también, güey, eran funcionarios de bajo nivel, o sea, porque no hay que olvidar que está la maquinaria nazi como tal, y está el vato que trabajaba en la oficina de correo. Ajá. Está el vato. No, pero ponen casos, por ejemplo, personas de las SS que estaban en Polonia, y por ejemplo son parte del gobierno, pero por ejemplo corresponde a un sentido de que los Estados Unidos querían evitar la influencia soviética sobre la parte occidental. Entonces, por ejemplo, pone otro lado ideológico de la moneda. Entonces, por ejemplo, hay un interés ahí de que esa persona en específico, tal vez no muy conocida, como lo podrían ser otras personas que fueron juzgadas, tal vez no muy conocido porque, pues, hace poco leí un artículo que decía: quien silencia al historiador manipula el pasado. Y casualmente habla de un caso español, pero esta historiadora dice: yo rastreé a mi familia y resulta que mi abuelo, su bisabuelo, no sé si era su abuelo, su bisabuelo, pues colaboró con el régimen nazi. Pero dices, es cuando haces una autocrítica de cómo te das cuenta de que al principio no, pero cuando ves los archivos te ves que la realidad es muy diferente. No se trata de que alguien es bueno y malo, se trata de que es más complejo el asunto de lo que parece. Sí. Te vas a encontrar muchas cosas que más no te van a gustar. Y ahorita que dices eso sobre gente de bajo rango, por ejemplo, yo el otro día estaba leyendo sobre, no sé si lo comenté en una clase, estaba leyendo sobre el que no
sobre un güey de la SS que se libró de los juicios de Nuremberg porque escapó a Argentina, creo que Alfred Eichmann, que sí, cuando lo agarran, güey, ya en los 60s y lo juzgan, el vato se justifica diciendo, yo solamente seguía órdenes. Ajá, huevo. De que yo no compartía realmente el ideal de que se tenía que exterminar a los judíos. Yo lo que tenía que hacer era seguir órdenes, porque si no, la cabeza que iba a rodar era la mía. Y él se justificaba en eso. Y ahorita que hablamos también justo de los juicios de Nuremberg, también está esta idea que es totalmente cierta, de que los juicios de Nuremberg no fueron justos, güey. Porque se fueron juicios que se hicieron bajo la ideología de la justicia vencedora, la justicia de los vencedores, güey. ¿Por qué? Porque si tú checas los jueces que participaron en el jurado, güey, son ingleses, franceses, gringos y soviéticos. Los 4 que ganaron. Entonces, los 4 que ganaron juzgando a los que perdieron. Es un juicio de la justicia de los vencedores, güey. Y realmente, sí, o sea, sí, los juicios, o sea, de que tenían que juzgarlos, los tenían que juzgar, güey. Pero no fue una justicia pareja. Fue una justicia marcada por la ideología de que te ganamos. De que ganamos nosotros y te vamos a juzgar. No te vamos a juzgar. Era un sentido pedagógico. Ajá. También, o sea, de decir, ¿sabes qué? Lo que tú pensabas y tu bloque pensaba está mal, güey. Está mal en todos los sentidos. Y lo que mi bloque piensa está bien. Es lo que está bien, güey. En todos los sentidos. En todos los sentidos. O sea, y también ahí hay que hacer el matiz, ¿no? O sea, de que no todo el pensamiento que tenía el bloque del eje estaba mal sustentado, ni todo lo que tenía, no, ni todo el pensamiento que cargaba el bloque aliado estaba también bien sustentado. Pero era una cuestión pedagógica de decir, ¿sabes qué? Tú y todo lo tuyo, todo está de la chingada. Y lo mío, yo represento lo bueno. Era más bien eso, decir yo represento lo bueno, lo justo, lo chido. Y tú representas lo culero, lo jodido y lo caca. Sí, güey. Básicamente es esto. Pero pues sí, güey, o sea, es eso, la justicia de que te gané. De que como te gané tengo el derecho de juzgarte bajo mis ideales. Y no bajo unos ideales equitativos. Sí. Porque, por ejemplo, nadie cuestionó nunca los bombardeos que hicieron sobre Alemania, güey. Ni la entrada de los soviéticos a Alemania, ni las violaciones de mujeres en Berlín, güey. Ni, o sea, eso nadie lo cuestionó, güey. Ni todo lo que pasó de camino hacia Francia, ni todo lo que pasó de camino de Rusia hacia Alemania. O sea, que pon tú decir, es que estaba justificado. En el sentido de la guerra quizás, pero en el sentido de usar a la mujer como premio de guerra no. Y eso no lo castigaste, güey. Ni el crimen de la segunda, o sea, ni la segunda bomba atómica, güey, que tanto pudo haber dado de qué hablar. O sea, eso tampoco te metiste en este asunto, porque pues tú eras el ganador. Y eso lo entendieron los japoneses, güey, también. O sea, ellos decían, me estás juzgando porque perdí. Y ellos así lo entendían. Sí, güey. Sí, y aparte, ese de me estás juzgando porque perdí fue un pedo. Porque en cualquier momento los japoneses se volvieron a organizar y verga, te volvían a caer. Ajá. Porque recordemos que Hirohito dice, me rindo a cambio de que no hagan nada. Y a Hirohito no le hicieron nada, güey. A huevo. De hecho, Hirohito siguió como emperador. Bueno, hay un sentido ahí, güey, por la figura de... también, la figura de lo que representa el emperador. ¿Te imaginas los grados de suicidios, güey? Si de por sí ya estaba viendo... No, güey, si tocaban al emperador... ¿Suicidios? Güey, iba a ser un pedo, güey. Pues, ¿te acuerdas de lo que vimos en el episodio del Proyecto Manhattan, güey? De dónde querían tirar la bomba, de que lo querían tirar encima del Palacio del Gobernador. No, de que lo querían tirar encima del Palacio del Gobernador. Y que un güey dijo, aguanta, pendejo. No, güey. Porque si lo hacemos, estos pendejos se van a quedar resentidos, güey. Vamos a armar un sentimiento de resentimiento tan cabrón que nos va a salir contraproducente. Que es como otra idea del Tratado de Versalles, güey. Solamente que en vez de un tratado que de la madre de un país estás tirando una bomba atómica, güey. En algún momento los japoneses iban a crecer, iban a crear una ideología, güey, anti-yankee, güey, anti-estadounidense, anti-aliada.
que iba a llegar un punto en el que se iban a armar solamente con el objetivo de pelear otra vez contra esos güeyes. Y se iba a armar otra guerra, güey. Por eso es que a Chile qué bueno que no lo hicieron, güey. Y también que no lo hicieron Kioto, güey. Porque también en Kioto hubiera sido otro putazo. Pero pues que ya vimos que más que Kioto por otro putazo de religioso y todo, fue porque al güey le gustaba. Y porque había ido ahí. Pero el hecho de que lo hayan considerado tirar encima del Palacio del Emperador, sí fue como que aguanta, pendejo. O sea, sí, güey, lo vamos a tirar, pero tampoco te mames. Se trata de erradicar la guerra. Ajá, se trata de buscar una cierta paz con la culera que vamos a hacer. No avivar este resentimiento. Exacto. Pero bueno, eso será para otros episodios. Así es. Pero bueno, con esto. Pues para más información, escuchar el episodio del Proyecto Manhattan. Así es, ahí vimos cómo se eligieron las ciudades, cuál era la lista, cómo Nagasaki, de ser la última en la lista, terminó con la buena suerte de ser la segunda bombardeada. Culera esa historia, güey, la de Nagasaki. Wey, porque nunca figuró, güey, se metió el último minuto y de último minuto le tocó la bomba solamente porque había nubes sobre... Y era Yokohama. No sé, güey, no me acuerdo si era Yokohama. Era Yokohama. Era Hiroshima. Yokohama. ¿Cuál era la otra? Nagata. Y Nagasaki. Y no me acuerdo si era. ¿Metieron Hokkaido? ¿Cómo? ¿Metieron Hokkaido? Creo que sí. Creo que le iban a tirar sobre Hokkaido, sobre Yokohama. Pero es que había nubes, güey. Y por cercanía la tiraron en Nagasaki. Digo, qué huevo, vámonos a Nagasaki. Más fácil. Sí, güey. Pero bueno. ¿Alguna opinión que tengas sobre este tema? Sobre los conspiracionistas, Pau. ¿Qué pedo? ¿Qué opinas sobre este pedo? Pues yo siento que es muy interesante cómo se acercó a lo mejor el cine, primeramente, pues ya viendo que este estudio es reciente, cómo el cine reflejó un poquito a estos conspiranoicos, ¿no? Y les dio ciertas características, caricaturizándolos quizás, pero a la luz de estos estudios vemos que pues no estaban tampoco demasiado lejos de la realidad psicológica de estos individuos que pues tiene un sentido, ¿no? O sea, tienen esta mentalidad dentro de un sentido muy específico de vulnerabilidad, ¿no? O de sentirse de una u otra forma vulnerables. Sí, güey. O sea, se entiende, o sea, uno que, por ejemplo, que con lo de la pandemia, ¿no? Que no termina por entender o que no termina por aceptar el hecho que hay un virus peligroso, un nuevo virus peligroso, güey. Pues es propenso a creer esta idea de que alguien creó el virus, de que alguien se salió de algún laboratorio, como por ejemplo el pedo de la viruela, güey, que vimos hace 2 episodios, que bueno, la viruela está en un laboratorio y si sale y si de un momento va y sorpresa, hay viruela, es porque se salió de un laboratorio. Y ahí sí no pueden decir es que fue natural. No, güey, alguien lo sacó. Ahí hubo un pedo. O bueno, también recordemos que eran varios laboratorios que tenían, eran varios y todos dijeron vamos a destruir nuestras muestras y nada más va a quedar la de Atlanta y la de Rusia. Pero a lo mejor alguien dijo no, güey, sí la destruí, pero no la destruyó y se la quedó. Ahí sería una explicación de que a lo mejor no salieron de los 2 laboratorios que había, pero de que salió de un laboratorio, cualquier otro que sea, sí salió. O sea, la viruela no va a regresar, o bueno, por lo menos la viruela que vivimos antes. En una buena temporada, no esperemos que no regrese. O sea, no va a regresar así nada más naturalmente, o sea, va a tener que regresar salida de un laboratorio. O las teorías sobre el SIDA, güey. Te voy a decir que las del SIDA están muy cabrón y yo siento que puede que tenga algo de razón el hecho de que era algo inventado o algo que no fue algo totalmente natural. Por este hecho de que yo digo, la putería ha existido toda la vida, güey. Toda la vida. O sea, los romanos era la gente más sexosa. O sea, los romanos hacían orgías, güey. Güey, las orgías romanas y griegas eran la cosa más sexosa. Era la cosa más puerca y insalubre. Y no hay registros de cosas así, güey. Entonces, había más otras cosas, ¿no? O sea, había sífilis, había gonorrea.
pero no había SIDA, güey. Entonces había un poco de todo menos había para todos, güey. Pero y no había este rollo. Entonces sí te da para pensar que, oye, tantos años de putería, güey, tantos siglos y apenas ahorita, qué raro, ¿no? No, y aparte también cuando van y dicen, no, es que el SIDA es un virus que viene del mono. ¿Y cómo chingados la primera persona se contagió? O sea, ¿era del mono o del murciélago? Del mono, ¿no? Era del mono. Era del mono. O sea, fue alguien con un mono. Según la teoría. Bueno, es que, o sea, hay dos que, o sea, algún pendejo se pudo haber metido. Ajá, exacto. Espérate, y también tiene mucho esto también, que decían, es que viene de África, güey. Ajá, exacto. Y toda la culerada es de que viene de África porque ahí algún cabrón se cogió un mono. No, y es que aparte, esto lo estaban explicando, creo que lo explicó Gatell en su momento, güey. Con las preguntas pendejas que luego hacían los periodistas en los informes diarios. O sea, es que... Está diciendo Gatell, güey, no es que necesariamente, tipo, por ejemplo, justamente el SIDA, creo que lo puso justamente con este ejemplo, de que alguien haya ido a tener un encuentro sexual con un mono, sino que a lo mejor un mono, pon tú, se rascó los huevos y justo después de que se rascó los huevos iba pasando un vato y con esa misma garra lo rasguñó. Y ahí en ese rasguñada lo contagió. Bueno, igual no necesariamente que haya ido. Igual se pudieron haber comido al mono. O también, cosa que luego es un poquito más complicado. Sí. Pero, o sea, no necesariamente que... Pero no descartas la posibilidad. Y a lo mejor, y ahorita que en el COVID dicen, es que a lo mejor alguien se comió el murciélago. Puede ser que sí, pero a lo mejor, recuerda que los murciélagos o sea, ¿cómo decirlo? Los vendían ahí, ¿no? En el mercado. Bueno, puede ser que a lo mejor algún vato o el mismo vato que lo vendía iba y los mataba. Y en una de las idas a matarlos, un murciélago lo arañó. Y se infectó. Y ya en el mercado fue infectando a los demás. Bueno, igual está la teoría, por ejemplo, como pasa con los mosquitos. Que, bueno, el mosquito infecta al humano. Y luego otro mosquito pica al humano. Y saca ese virus para picar a otro humano, porque eso estaba leyendo de hecho para el paludismo y para la fiebre amarilla. Vamos a otro contexto. El murciélago pudo haber picado a otro humano X, bueno, no otro humano pendejo, sino para otro animal que sea consumible para este mercado de Wuhan. Y pues esta persona X, entonces como dice Gatell, es muy poco probable. O sea, tienes al caso 1, pero pues igual tendríamos que ver que es más complejo que eso. Exacto. Y por ejemplo, esa persona sin querer consumió ese alimento, puta madre, no sabes que un murciélago lo picó. Obviamente, bueno, la OMS descarta más o menos esto, descarta que igual pudo ser. Bueno, hay muchas teorías conforme a esto. Esa persona pudo consumir ese alimento, pues de ahí pudo haber surgido el COVID. Bueno, descartan ellos de que pudo haber salido en un laboratorio por ciertas cuestiones, bueno, esta comisión que salió, esta comisión que salió de las OMS y que Estados Unidos está muy nervioso, que según no es una investigación seria. Ajá, las chaquetas mentales de Trump. Ajá. No, es de Biden. No, güey, Trump fue el primero que salió a decir que esa madre la habían hecho los chinos. No, güey, después de la comisión que hicieron la OMS para investigar. Por eso, pero surge básicamente porque Trump saca esa chaqueta mental de que los chinos crearon el virus, güey. Güey, de hecho, fíjate que ahorita hay una, bueno, no chaqueta mental, porque sí están los laboratorios. Me encanta ese término, güey, chaqueta mental. Güey, es que según, bueno, Putin acusa de que Estados Unidos últimamente ha puesto laboratorios. Bueno, es que ellos dicen, ¿para qué vergas pones laboratorios cerca de las fronteras? Y no me dices qué verga hay ahí. O sea, me estás poniendo paranoico, dicen los gringos. Es seguridad nacional y yo no voy a decir ni verga. Pues igual. Sí, güey. Me estás poniendo paranoico. Dejas, o sea, es como estás poniendo paranoico a una persona, güey, porque qué verga hacen laboratorios americanos cerca de la madre Rusia. Ya ves, güey. Pero pues bueno, ¿algún comentario que tengas tú, Yoshi? Pues nada, solo decir, güey, de que creo que estas teorías como que abren críticas. O sea, abren críticas, pero o sea, deben ser construidas a base de hechos, fuentes, como siempre he dicho, ¿no? En la historia. Nosotros bajamos en archivos, datos de archivo. Bueno, vamos a lo mismo con las teorías. O sea, tú puedes pensar mucho en algo, pero al final debes aterrizar muchas de estas ideas con bases de contextos de cómo pudo haber surgido
el hecho. Es cierto, de estas críticas nacen nuevas teorías que pueden ser aceptadas, pero hay otras que, como dice Alberto, son chaquetas mentales de personas que a lo mejor no tienen, a lo mejor, como dice Alberto, tienen un perfil psicológico muy diferente al nuestro. O sea, y pueden pensar en esto. A lo mejor eres una persona que no tiene nada que hacer y en vez de estar haciendo tus clases en línea, pues te pones a inventar teorías en internet. Hay una y otra. Entonces, por ejemplo, al final donde hay que ser muy críticos y objetivos cuando analizamos los hechos. Porque es muy prudente hacerlo y pues te encuentras cosas, bueno, como el caso de la CIA y bueno, su papel, por ejemplo, cuando tú pones a pensar en el caso de las dictaduras latinoamericanas qué papel tiene, o en el caso del MK Ultra, en el caso americano, o por ejemplo, cuando especulas el caso de los judíos y bueno, el caso del Holocausto y los juicios de los juicios contra los nazis, y bueno, y te encuentras de que la realidad es más compleja de lo que parece, y pues sí, te sirve como ejercicio crítico, pero pues siempre hay que tener este lazo de objetividad y crítica al momento de lo que estás planteando. Sí, o sea, hay de conspiraciones como por ejemplo la de MK Ultra, que estamos hablando de antes de que se supiera que eran verdad. O sea, había gente que decía, es que esto pasó, güey, y otra gente decía, nah, no mames. Pero es que esa gente lo fundamentaba en pruebas. Y lo mismo pasaba con el escuadrón, ¿te acuerdas que comentaba? No me acuerdo en qué pinche capítulo. El escuadrón japonés. 202, no es 201, es 401 me parece. 400 o 701 de Japón, ajá, de Hiroishi o algo así que se llamaba. Que el güey logró la manera de hacer como que peste en forma líquida, güey, para tirarlo a las ciudades. Y que a la vez también iba experimentando para hacer las vacunas para esas enfermedades. Esa también era una teoría de conspiración que se tenía y que al final terminan siendo ciertas. O sea, es que esas son las teorías de conspiración que realmente a las que debemos de tener como que cierta presencia, cierta necesidad de entenderlas, porque básicamente son cosas que están fundamentadas en pruebas. O sea, ya pendejadas tipo la Tierra es plana, la Tierra es hueca, el hombre no llegó a la luna, la mamada. Eso sí, no, o sea, no tiene nada rescatable. Pero por ejemplo esa de que Estados Unidos sabía del ataque del 11 de septiembre y no hizo nada, tiene sentido. Lo de la demolición ya dijeron que no, pero bueno. Yo reitero, güey, no sé por qué la gente no se centra en eso, güey, en vez de lo de la demolición. Esto del escuadrón 401, del MK Ultra, esas son las teorías de conspiración que pues, deberían de existir, y si se va a hacer una, debería hacerse de la manera que se hicieron estas, güey, mediante fuentes, güey, que prueben lo que estás diciendo. O sea, porque por ejemplo, todo lo que hablamos en el 2 de octubre, pues podría decirse que es una teoría de la conspiración, de que el ejército fue lo que inició, porque sabemos que no fue el ejército. Y ya lo vimos en el episodio del 2 de octubre, que hay que acabar con esa idea de que es que el ejército empezó el tiroteo, cuando no fue así. Hay videos que lo prueban, hay documentos que avalan que el ejército no tenía autorización para hacer en todo caso lo que pasó, o lo que empezar el tiroteo así nada más porque sí. Sino que a lo mejor, o sea, yo de hecho creo que hoy o ayer lo estaba pensando, de que lo más seguro es que lo que pasó el 2 de octubre es que algún pendejo disparó así a lo imbécil, güey. No necesariamente puede haber sido del ejército o de la batallón Olimpia, a lo mejor algún manifestante, güey, bueno, disparó, güey, y se hizo un caos. Nosotros la titulamos la teoría pendeja. Exacto, la teoría pendeja, pero que es la que te hace sentido, güey. Alguien tiró un disparo por accidente y se armó un caos y se hizo lo que se hizo. O sea, lo que habrá hecho el ejército ya después de iniciar el tiroteo, eso es otro pedo. Pero es decir, el ejército empezó esa madre, no. El ejército no empieza el tiroteo del 2 de octubre. Y de hecho, el otro día yo quería entrar a la página del blog. ¿Se acuerdan? Del blog que les dije donde saqué el documento. Ya está tirada la página, güey. No mames. Pero conservé la imagen del documento, güey. Todavía la tengo. Ah, huevo. O sea, si no ya estuviera perdido otra vez. Porque literal ese documento yo lo busqué como por 3 días. Y lo fui a encontrar ahí, güey. A un pinche blog en lo más, en el culo del mundo del internet, güey.
Pero lo encontré, güey. Y aún tengo la imagen porque hace rato estaba checando mi carpeta de imágenes, güey. Ya la tengo, güey. Recortada y un poquito, hermana Candidad, porque es una captura de pantalla. Súbela en Facebook, güey. Está en Facebook, güey. Están los complementos fotográficos, güey. Están los complementos. Están los complementos fotográficos del episodio del 2 de octubre, güey. Tiran la cuenta, güey. Pero pues sí, güey. Pues sabemos, güey. Sabemos que es. Puede ser que es una teoría de conspiración el hecho de que hayan dicho. Todo lo que engloba el 2 de octubre es una teoría de conspiración porque hasta el día de hoy no se sabe qué mierda pasó. O sea. Güey, fíjate, es como. Bueno, es como dice Paulino. Cualquiera puede hacer una teoría de conspiración con los datos adecuados y con la paranoia adecuada. Exacto. Me da ganas de hacer el experimento, pero no sé, güey. Siento que se puede salir de descuento. Ah, pues sí, güey. De hecho, yo estoy en un grupo de un podcast, güey, que se llama El Pasquín, güey. En el que sí conocen ustedes al pendejo el chapucero. Ajá. Sí. Bueno, estos güeyes dentro del grupo le hicieron 2 bromas al güey. Hace 2 semanas hicieron una broma de que, bueno, empezaron a hacerle un hashtag de que querían que el güey fuese presidente del INE. Entonces se pusieron de acuerdo, van a decir, todos van a poner un tweet de que no, es que, ¿cómo se llama? Eugenio Rodríguez, no sé cómo mierda se llama el chapucero. Este güey es una persona confiable, es un ciudadano modelo, debería ser candidato para el INE y la amada. Y el vato dice, no, es que son bots, de que quién sabe qué cosa, porque siempre todos para él es bots, güey. Sí. Y el otro día, el viernes pasado, le hicieron otra broma igual, de que ahora en vez de que lo pedían para el INE, le sacaron todos sus tweets, güey, de cuando apoyaba a Peña Nieto, güey. Diciéndole, chapucero pide disculpas, güey. Y según el vato decía que este viernes que pasó, iba a tener otra vez ¿cómo se llama? Iba a volver a ver, hasta fue trending topic en Twitter esas 2 veces, güey. Pero como ya no le hicieron nada. No sé, güey, yo pensé que iban a chingar a... No sé, güey. Pero bueno. Güey, me recordó, por ejemplo, la foto de tu amigo en el especial de 1 hora. El de tu amigo que... No, el que te hicieron a ti, güey, el de terrorista. Ah, sí, güey. El terrorista, güey. De hecho, estaba yo pensando, güey, en que... Como literal, este guión que acabamos de leer lo acabé hace 2 horas. Está diciendo, en caso de que no me dé tiempo, les iba a mandar una opción de emergencia, güey, para hacer una especial, güey, pero se va a guardar, güey. Que es está bien. Una lista. Sí conocen que es un tier list. Creo es que como no una gráfica, güey, en escalones de bueno, excelente, bueno, malo, regular, así. Y tú le vas poniendo imágenes, güey. Es como para acomodar en una tabla, güey, lo que tú consideras bueno, lo que tú consideras malo y así. Hacer un tier list de presidentes de México, güey. O sea, que cada quien, güey, hiciera su propia lista, güey, y cada quien, güey, decía, no, pues yo considero que en el tier de excelente está Lázaro Cárdenas. ¿Por qué, güey? Okay. Es ahí como que ir comparando, güey, qué posición puso cada quien el presidente, güey. O sea, algún día lo vamos a hacer, un día que no me dé tiempo de hacer guión, güey, lo vamos a hacer. O sea, ya avisados están. Para la semana de... la semana de exámenes. De ensayos. Así es. Pero bueno. De ensayos, güey. Sí. Ya la siento cerca. Pues bueno, con esto llegamos al final de este episodio bonito e interesante. Nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales. Estamos como @asipasopodcast en Facebook, Instagram y Twitter. A mí me pueden encontrar como @Emanuel56. A ti, Pau. A mí como Ángel Paulino Chan en Facebook y como Pau-3cc en Instagram y también en Twitter. ¿Tú, Yoshi? Me pueden encontrar a mí como yoshi.2708 en Instagram. Y pues así, nomás, sí. Hagan una teoría conspirativa de por qué no les pasa su cuenta de Facebook. Está de la verga. Pues bueno. O sea, bueno, puede ser una teoría conspirativa de por qué no subo fotos de perfil. También, oye, hay cosas así, no te creas. Sí, güey. Voy a hacer una teoría conspirativa, güey. La teoría conspirativa de una página de YouTube, creo que sube videos cada 5 segundos, ¿no? No me acuerdo el nombre de la página. Se volvió muy famoso en su tiempo. Algo que seguramente Dross hizo video. Sí, ajá, exacto, sí.
Ah, sí. De Instagram, creo. No sé. No, Las de de- YouTube, una de YouTube, güey. Ah, no sé, güey. Pero digo, hace sus teorías ahí. Pues sí, güey. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado esta semana. Nos vemos la siguiente semana con un tema histórico interesante. Ya veré qué me saco del culo para la siguiente semana. Para que me da tiempo de investigar. Pero bueno, la próxima. Ahí te paso el guión. Bueno, el ensayo para el guión. Que no vamos a decir para evitar spoilers. Ahorita me lo dices fuera de cámara. Pero bueno, Ahorita te lo digo fuera de cámara. si en algún momento van y les dicen que no se creen, están platicando con alguien y esa persona no le cree que hay gente que niega que el holocausto haya sucedido, ustedes le van a decir que al Chile así hay gente de pendeja. Al Chile. Muchas gracias así por habernos pasó. escuchado. Nos vemos en la próxima. Vemos, Bye. vemos.